Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 8 en la materia de evaluación e interpretación de estados financieros en la licenciatura en Administración y Comercialización. La sesión pasada finalizamos nuestra unidad 3, ¿sí? En donde en esta unidad pudimos percatarnos, aprendimos lo que compete al estado de resultados. Otro estado financiero más que va a estar emitiendo la empresa para efectos de tomar decisiones al respecto. Este estado financiero, como usted lo recordará, haciendo una remembranza, nos va a permitir conocer las ganancias y las pérdidas que pueda tener la organización en cada una de las etapas de la elaboración. Es decir, la importancia que tenga los ingresos, los costos y gastos respectivamente. En base a esta función, obviamente la empresa va a estar emitiendo durante un determinado periodo la información que le compete analizar y tomar decisiones. Mientras sea el tiempo más corto, va a ser mucho mejor para la empresa, ya que le permitirá de manera inmediata hacer ajustes respectivos a su plan de estrategia que haya originado en un momento dado. Si lo hablamos obviamente de periodos un poco más largos, aquí nos estamos creando un poquito más de confusión y pérdida al respecto. Es por ello que es de vital importancia que dentro de estos estados financieros, como fue el balance general en donde aprendimos la parte de derechos y obligaciones de la empresa, la clasificación de las cuentas, cómo se van integrando paulatinamente en la misma, y después con el estado de resultados, conocer los ingresos y las erogaciones respectivamente, podamos dar entrada a nuestra unidad 4. En la unidad 4 va a llevar consigo el nombre de el análisis financieros, ¿sí? Ya aprendimos un tanto lo que fueron los estados financieros. Ahora viene la razón de ser que en algún momento le comenté a usted, ¿sí? ¿Cuál va a ser la razón e importancia de emitirlos? Ya nos familiarizamos con sus cuentas, ya nos familiarizamos con la estructura, cómo todo se va integrando desde su encabezado, desde su cuerpo, desde el pie. Es decir, ya fuimos conociendo de una manera muy conceptual, muy abstracta, cada uno de estos estados financieros. Ahora nos hace falta explotarlos, si lo queremos ver desde este punto de vista, es decir, darle un uso más práctico al respecto. ¿Para qué nos va a servir? Y cuando hablamos de un uso, nos estamos refiriendo también al tema de la toma de decisiones. Después del análisis, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto en la toma de decisiones que compete en sí la misma empresa? Y es por ello que vamos en esta sesión 8 a darle pie a nuestro nuevo tema de la unidad 4, el análisis financiero. También no está de por más comentarle que tiene que estar haciendo la estructura de sus notas para efectos de ir reforzando conocimiento al respecto, ¿sí? Es de vital importancia, ya sea, usted sabrá el método que más le compete para la elaboración de sus notas, ya sea de manera de cuadro sinóptico, de manera contextual, apoyándose de su material. Pero ¿con qué objeto le digo esto? Para efectos de que se vaya preparando para su evaluación final, ¿sí? Es por ello que en cada una de las sesiones es de vital importancia que usted vaya retomando conceptos que van a ser de manera trascendental, que usted considere de manera trascendental en el proceso de esta materia. Ahora bien, vamos a entrar con los objetivos. El objetivo particular de esta unidad es, al finalizar el tema, el alumno comprenderá la función que tiene el análisis financiero como un factor en la toma de decisiones de la empresa, ¿sí? Aquí ya vamos a entrar a una parte que es diagnóstico, ¿sí? Cuando hablamos de esta parte de análisis, siempre doy el ejemplo de que es como cuando uno está enfermo, ¿no? ¿Y a quién va a recurrir? Pues va a recurrir al médico, ¿sí? El médico va a ser la persona calificada para efectos de que nos pueda decir qué es lo que tenemos, ¿no? Porque de momento tenemos algunos síntomas, pero nosotros no somos los expertos para poder emitir un juicio al respecto. El médico va a ser la persona indicada y capacitada para poder brindar este juicio que tanto
ansía cuando uno está delicado de la salud. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Bueno, uno llega con el doctor, hay una charla en el sentido de decirle los síntomas, cómo se siente, qué fue lo que ingirió en días anteriores o qué fue lo que sucedió en días anteriores, para que el médico pueda dar un diagnóstico al respecto, ¿sí? Un diagnóstico, primero va a ser el análisis lo va a estar escuchando de lo que le está sucediendo para que posteriormente haga un diagnóstico, ¿sí? Pueda diagnosticar qué tipo de enfermedad le está quejando en ese momento, para que posteriormente le extienda una receta y se la pueda brindar y usted pueda comprar el medicamento pertinente y poderse aliviar lo más pronto. Aquí en la empresa es lo mismo. Esta parte de finanzas estamos considerados como los doctores de la empresa. Nosotros vamos a estar analizando. ¿Qué es lo que vamos a analizar? La información financiera. La información financiera nos va a dar los síntomas de lo que le está doliendo a la empresa, ¿sí? Yo obviamente, en base a esta parte, tenemos que estar capacitados para poder diagnosticar la medicina idónea para que en un momento dado la empresa, ¿sí?, la pueda ingerir, nosotros se la recetemos, ella la ingiera y de cierta forma se sienta bien, ¿sí? Ejemplo, podemos percatarnos que existen más costos y gastos en una organización que los ingresos, y nuestro síntoma es que vemos una pérdida, ¿sí? Una pérdida en el estado de resultados y decimos, caray, el síntoma de la empresa es que no está generando algo a favor, sino algo en contra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué medicamento le tenemos que dar para efectos de revertir este síntoma que no es nada favorable para la organización? Bueno, nos ponemos a analizar y nos percatamos que tenemos que ser muy eficientes en los costos y gastos, ¿sí? Y en medida de que podamos ir compactando estos dos factores, va a permitir que las ventas se vayan siendo más eficientes. Entonces, en ese momento, durante un determinado tiempo, cuando aplicamos la medicina de una reestructura de costos y gastos y posiblemente, ¿por qué no?, un aumento en las ventas, nos va a dar consigo que la empresa tenga al final del periodo utilidades, ¿sí? Y al tener utilidades, obviamente, va a tener un beneficio consigo la organización. En ese momento va a decir, caray, me siento bien, la medicina que me brindó el analista fue genial, estoy en una etapa de recuperación y obviamente mientras vayan pasando o vayan avanzando los periodos contables, en ese momento va a sentirse mucho mejor la organización. Es de igual forma aquí, tanto de manera particular, de manera humana como una empresa, es un tanto similar este proceso de análisis y diagnóstico y toma de decisiones. Es por ello que en esta unidad, pues obviamente nuestro objetivo particular va a ser, al finalizar el tema, el alumno comprenderá la función que tiene el análisis financiero como un factor en la toma de decisiones de la empresa, ¿sí? Obviamente, esa va a ser la parte del diagnóstico, para que después la toma de decisiones va a ser darle el medicamento a la empresa, para que se alivie en prontitud. El objetivo específico: al finalizar la sesión, el alumno, en primera instancia, tendrá la importancia o sabrá la importancia del análisis financiero que lleva consigo las empresas. Y en segunda instancia, el aspecto fundamental que trae consigo la comparación de información financiera tanto de manera interna como de manera externa. Siempre he sido partidario que cada uno viéndolo desde el punto de vista particular, cada uno de nosotros tenemos puntos de vista diferentes, no somos similares, a pesar que seamos seres humanos, pero tenemos puntos y formas de pensar de manera distinta. Sin embargo, hay un patrón, un entorno que nos permite comparar hacia dónde vamos, si vamos en camino correcto o incorrecto, lo contrario. Es por ello que, de cierta forma, las empresas deben de tener un punto de comparación, compararse con alguien que esté haciendo similar o totalmente igual la actividad que realiza cotidianamente o bien contra el mercado al cual pertenece. En ese momento nos estaremos dando cuenta si la empresa está aprovechando las oportunidades que le está brindando el mercado. Eso se trata el sentido de las bases de comparación,
¿sí? Y obviamente el primer punto cuando tocamos la importancia del análisis financiero es eso. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante? ¿Qué tanto lo hace ser tan especial? ¿Por qué las empresas recurren a esta etapa? ¿Cuál es la gran motivación que los orilla? Eso es lo que vamos a ver en esta sesión y por ende vamos a pasar a nuestra primera diapositiva. Dice, el análisis financiero, concepto e interpretación. Dice, ¿qué es el análisis? Dice, es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado financiero, es decir, un todo, para conocer la base de sus principios, es decir, las operaciones, que nos permita obtener conclusiones para dar una opinión, explicar y declarar sobre la buena o mala política administrativa, asunto o materia, seguida por el negocio sujeto a estudio. Mire, este tema del análisis lo vamos a ver desde este punto de vista en el pizarrón, que lo invito a que me acompañe. Aquí vamos a ver a la empresa, ¿sí? Sí. La empresa va a emitir información financiera. Información financiera. ¿Sí? Aquí vamos a poner ilustrativamente un estado financiero, ¿no? Aquí vemos su encabezado, su periodo. Aquí vienen las cuentas. Y aquí vienen las firmas. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que ese es un estado financiero. Dentro de lo que hemos visto en el avance de la materia, nos hemos quedado en este estatus, en esta parte. Ahora bien, ¿qué es lo que viene consigo? La parte del análisis, ¿sí? La parte del análisis en base a la información financiera, ¿sí?, que está emitiéndose. Para que en un futuro, es por eso que tomando en consideración la definición que nos dice, es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado financiero. Es decir, el conocimiento lo tenemos en base a este estado financiero. A esto que lo conocemos como un todo, como lo dice nuestra definición en la diapositiva. Porque aquí, en ese estado financiero, está recayendo la emisión de la contabilidad de todas las operaciones contables, está recayendo en la información financiera. Ahora bien, para conocer la base de sus principios, es decir, las operaciones, dentro del análisis queremos identificar qué tipo de operaciones hace, ¿sí? Cuando hablamos de operación nos estamos refiriendo a las actividades, ¿sí?, a las actividades que está realizando la empresa. Queremos conocer las operaciones para poder identificar en dónde le está doliendo, ¿sí?, cuál es el dolor que tiene la empresa en ese momento. Posteriormente nos dice que nos permite obtener conclusiones para dar una opinión. Ok, perfecto. Ya tenemos el análisis, ya nos dimos cuenta del dolor, vamos a ponerlo así, ¿sí? ¿Qué es lo que le está doliendo a la empresa, el dolor de la empresa? ¿Sí? Después del dolor de la empresa, pues bueno, hay que medicar, ¿no? ¿Sí? Hay que brindar el medicamento pertinente. Eso lo haría cualquier médico. Obviamente aquí en el medicamento para nosotros, ¿qué es lo que nos menciona la empresa? Dice, lo que nos menciona la definición dice que nos permite obtener conclusiones para una opinión. Tenemos que llegar a conclusiones. A conclusiones de qué es lo que está pasando, qué pasa en la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo al respecto? ¿Qué es lo que vamos a medicar? ¿Sí? ¿Qué es lo que en un momento vamos a estar medicando para efectos de poder emitir un juicio o una opinión, sea su caso? Juicio o, opinión. ¿Para qué? Para que la empresa
esté gozando de una buena salud. ¿Sí? Una buena, y lo vamos a incluir, una buena salud, como comúnmente le decimos nosotros, financiera. ¿Sí? Una buena salud financiera. Ese va a ser el objetivo. Es por ello que nos dice, para obtener conclusiones, para dar una opinión, es decir, explicar y declarar sobre la buena o mala política administrativa. ¿A dónde tenemos que dar el medicamento? ¿Sí? ¿A dónde? O sea, obviamente hacia las políticas de la empresa. ¿Sí? A las políticas. Dar de manera certera el medicamento a cada una de las políticas que va teniendo la organización paulatinamente. Ahora bien, ya sea buena o mala política administrativa, asunto, materia, seguida por el negocio sujeto a estudio. ¿Quién va a ser nuestro negocio? Obviamente la empresa, ¿no? ¿A dónde vamos a aplicar esta parte de conclusiones? Hacia la empresa para que pueda tener una salud financiera aceptable, pueda llegar a la toma de decisiones. ¿Sí? Aquí es donde se hace la práctica de toma de decisiones que deba tener dicha organización, ¿sí? La toma de decisiones. En cada uno de los, obviamente en cada uno de los apartados que estamos viendo, se va dando cotidianamente la toma de decisiones, y si usted se da cuenta, es como un ciclo donde va a estar o va a existir la retroalimentación paulatinamente en cada uno de los entornos o círculos que estamos viendo. Dese cuenta usted cómo va el flujo de la información, se va dando de una manera contextual con el objetivo de estarse retroalimentando. No esperar a llegar hasta el último eslabón y después poder corregir todo. Si lo podemos hacer de manera pausada y paulatinamente, esto va a ser de vital importancia y en beneficio de la organización. ¿Por qué? Porque habremos cumplido cabalmente con los ajustes a las políticas que haya tenido que se haya tenido que hacer cambios al respecto en beneficio de la organización. Ahora bien, ¿qué es la parte de interpretar? Yo siempre he dicho que antes de entrar al concepto, la parte de interpretación es muy difícil en las finanzas. Es difícil, y luego voy a decir por qué. Porque si no se tiene el conocimiento adecuado, la técnica dominada, va a ser complicado. En el momento que se tenga la técnica y el dominio, le aseguro que va a ser facilísimo. ¿Sí? Va a ser facilísimo. ¿Por qué? Porque la interpretación va a ser el sentimiento del número. La técnica que utilicemos, sea la que sea, si en un momento dado, obviamente el resultado, después de haber hecho operaciones aritméticas o algebraicas o las que usted guste, vamos a llegar a un resultado. Ese resultado tiene que hablar por sí solo. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé, pero ese resultado tiene que hablar por sí solo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ver qué fue lo que hicimos, ¿no? ¿Qué analizamos? ¿Qué técnica utilizamos? ¿Qué podemos hacer por la empresa? ¿Qué fueron las partidas que un momento integraron y fueron consigo para la determinación del análisis? ¿Sí? Entonces, la parte de interpretación es la parte de que el número tiene que hablar, la parte sentimental del número. Comúnmente dicen que los números son muy fríos. Es cierto, son muy fríos, pero también cuando se vuelven un poquito más cálidos en el momento que se interpretan. ¿Sí? En el momento que se interpretan podemos observar que el número puede decir mucho por la empresa. Y tenemos que y como analistas debemos de tener la capacidad y la técnica de que esto pueda darse como una buena interpretación respectivamente en beneficio de la empresa, en beneficio de la información financiera que pueda estar emitiendo en un futuro para bien de ella. ¿Sí? Bien, entramos con la definición. Dice, ¿qué es la interpretación? Dice, la interpretación representa las conclusiones tomando en consideración los resultados arrojados después del análisis. ¿Sí? Obviamente, ya se suministró el medicamento, lo que nosotros queremos es que la empresa goce de buena salud.
al gozar de buena salud, obviamente va a tener un beneficio para todos los que están dentro, laboran dentro de la misma organización. Es por ello que dice que representan las conclusiones como que es la parte casi final, ¿no? La parte final de saber, de un momento de identificar qué es lo que está pasando al respecto, para ya tomar decisiones de ajustes en las políticas de la empresa. Dice, tomando en consideración los resultados arrojados. Estos resultados salieron en base a una metodología financiera que se haya aplicado en su momento, después de haber realizado el análisis respectivo. Estas conclusiones son respuestas a preguntas como, primera pregunta, ¿cuál es el rendimiento de una determinada inversión que va a realizar una empresa? ¿Sí? En pocas palabras, mire, una empresa siempre va a tener decisiones de inversión. Cuando hablamos de decisiones de inversión estamos hablando que la empresa le va a interesar invertir o expandirse dentro del mismo mercado. La primera pregunta que va a tener esta decisión, ¿sí? La gente que va a estar al frente de la expansión es, por parte de la alta dirección, es, bueno, ¿cuál va a ser el rendimiento? ¿Sí? Independientemente del rendimiento que le pueda dar de impacto social, u otro más que se pueda venir a la mente, nos estamos refiriendo al rendimiento económico, al rendimiento financiero. ¿Cuál va a ser el rendimiento que pueda tener el estarnos expandiendo, el estar teniendo decisiones de inversión? ¿Sí? Y es por ello que después de haber realizado todo un análisis financiero, pues obviamente el objetivo es decir, bueno, el rendimiento va a ser tal porcentaje, ¿sí? Este porcentaje que nos va a permitir saber si tomamos dicha decisión o bien nos retractamos y vemos otras opciones de dónde invertir, ¿sí? Aquí la importancia es tener consigo en papel la información que se está teniendo consigo, el analizarla y comenzar a contestar las preguntas que se vayan dando paulatinamente en el transcurso de este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las preguntas van a venir de una manera fugaz. Y es lógico, las finanzas tienen que tener esa particularidad de poder contestar, es decir, e interpretar esos números que se están arrojando en ese momento dado, ¿sí? Por ello que dice, ¿cuál es el rendimiento de una determinada inversión que va a realizar la empresa? Tener la respuesta. La respuesta va a ser obviamente el número que arrojó, ¿qué es lo que significa? Segunda pregunta, ¿cuál es el rendimiento que actualmente tiene un negocio? ¿Sí? El negocio en el cual usted esté liderando, ¿cuál va a ser el rendimiento que esté dejándole a los accionistas? ¿Por qué? Porque comúnmente los accionistas van a estar solicitando un rendimiento al respecto. ¿Qué es lo que me está dejando la empresa en ese momento? Para bien, para mal, no lo sabemos. Eso lo sabrá la metodología que se haya llevado a cabo, el número resultante y la expresión, juicio, opinión o bien la interpretación, como le hemos comentado. La interpretación va a ser la parte fundamental, la parte del sentimiento numérico de la información financiera después de haber sido procesada. Esa es la parte de interpretar, ¿sí? ¿Resulta atractivo este rendimiento? Fíjese, ya estamos haciendo comparaciones. Ok, ya sé que un momento dado el rendimiento es bueno o malo, no lo sé. Por eso es que viene la pregunta en donde dice, ¿resulta atractivo este rendimiento? ¿En base a qué? Pues en base a las necesidades de la empresa, ¿sí? A la empresa le va a ser atractivo o no atractivo en base a sus necesidades, ¿sí? ¿Qué necesidad tiene la empresa en este momento? ¿Crecer, retractarse o mantenerse? Esa va a ser la necesidad que comúnmente va a estar realizándose como pregunta constante dentro de la organización, ¿sí? ¿Estaremos bien? ¿Estaremos mal? Eso lo vamos a ver ya en el último tema cuando entremos con bases de comparación. Pero no lo pierdamos de vista el fin de la pregunta. Siguiente pregunta, ¿qué grado de riesgo tiene una inversión? Caray, me acaba de decir, siguiendo con el ejemplo, me acaba de decir que vamos a expandirnos, vamos a crecer, ¿sí? Pregunta, esa inversión que yo voy a realizar en una determinada zona
con un determinado equipo, con una determinada estructura, va a tener un riesgo, es decir, mi dinero está en riesgo de que no pueda conseguir la retribución paulatinamente. ¿Eso quién nos lo va a decir? Obviamente, en primera instancia, la metodología a utilizarse. Y en segunda instancia, la realidad de comenzarlo a llevar a cabo, nos estaremos dando cuenta de la realidad de esta inversión. Pero el riesgo, ¿cómo lo podemos ir, como dicen, parando, ¿no? O identificando? Bueno, ese riesgo hay que tener una cobertura, ¿no? Hay que estar cubiertos. Hay que empezar a dar interpretación de tecnicismo. Tengo un riesgo, ¿cómo me cubro al respecto? ¿Sí? Tengo un riesgo que posiblemente corra una helada en donde estamos haciendo la inversión y me eche para abajo toda mi inversión respectivamente. ¿Cómo puedo cubrirme ante esa contingencia? ¿Cuál va a ser el riesgo de no poder recuperar? ¿Por qué? Porque mi producto no fue bien aceptado en el mercado en el cual me estoy penetrando en ese momento. ¿Sí? Y por ende me va a originar una pérdida. ¿Cómo le hago para cubrir? ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿El flujo de fondos de la empresa será suficiente para hacer frente a los pagos de interés y capital de los pasivos? Es decir, cuando hablamos del flujo de la empresa, estamos hablando del flujo de efectivo. Es decir, el dinero que está originando la empresa, ¿sí? Obviamente el flujo lo vamos a determinar por los ingresos y menos los gastos y los costos. Ese flujo le voy a poder hacer frente a mis obligaciones, a mis pasivos que ya contraje en un momento dado. ¿Podré cubrir esas expectativas? ¿Sí? ¿Quién me lo va a decir? Bueno, pues cuando hago una razón de apalancamiento, ¿no? Cuando hago una razón de liquidez, cuando haga alguna metodología financiera que me permita saber si estoy cubriendo o puedo cubrir esas obligaciones conforme al dinero que esté originando la empresa en ese periodo. ¿Sí? En base a esta perspectiva, vamos a poder contestar la pregunta. ¿Esta empresa es atractiva como cliente? Es decir, bueno, vendemos nuestros bienes en el mercado vamos a encontrar nuestros clientes y ¿este cliente será bueno para nosotros? ¿Por qué será bueno? Si le brindamos crédito, ¿nos podrá pagar conforme a la política que le estamos brindando en ciertos días que nos pueda pagar lo que en un momento vendimos? ¿Será atractivo? ¿Nos comprará los volúmenes prometidos en la negociación? Y aún más allá, él tendrá la capacidad de vender, porque obviamente el cliente tiene que vender para que le paguen y posteriormente para que nos pague a nosotros. ¿Tendrá esa capacidad? ¿Sí? Fíjese cómo este tipo de preguntas como que nos hace un poquito de reflexión. Reflexión, y estoy seguro que ahorita usted está reflexionando los problemas de la empresa a los cuales usted labora y que de cierta forma es prender esta mecha. Prender la mecha que le permita a usted decir, bueno, lo mismo que estas preguntas estoy observando, es lo que estoy viviendo en la empresa. ¿Cómo voy a hacer para que esto surja de manera favorable para la organización? ¿Cómo detener los malos hábitos, las malas políticas que no están dando consigo buenos frutos dentro de la organización? Es ello, es eso. Por eso que decía, la razón, la información financiera y ahora la agregamos el análisis, tiene una razón de ser. Una razón de ser con respecto a la columna o a la metodología que se vaya a tomar para efectos del análisis y que el objetivo va a ser la toma de decisiones. Va a ser muy sencillo, a lo mejor le va a ser muy fácil poder determinar los números. La parte complicada, después que le digo, es la parte de contestar preguntas. Esa es la parte de interpretación. Contestar las dudas que vayan surgiendo, no por uno mismo, sino por la gente por las cuales le estemos reportando y que también a ellos les van a surgir este tipo de situaciones. Otra pregunta, ¿en qué condiciones debería concederse el crédito? Caray, tengo mi cliente, es muy bueno, me compra altos volúmenes de unidades, pero ¿hasta dónde le puedo dar crédito? ¿Sí?
hasta dónde puedo soportar que mi cliente no me pague en unos determinados días al respecto. ¿Por qué? Porque si no me paga, yo no tendré dinero para poderle pagar a mis proveedores, a mi nómina, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta cadena, este efecto de cadena, pues obviamente va llevando consigo a todos los que están involucrados dentro del proceso. Entonces, ¿cómo sabré? Bueno, pues a lo mejor en un momento dado observo la información financiera de mi cliente, veo si tiene una liquidez, aplico una razón de liquidez, veo que en ese momento existe la solvencia, ¿sí? Respectivamente, y de ahí parto para efectos de saber hasta dónde, hasta qué monto le puedo otorgar como crédito. ¿Sí? Es decir, este tipo de preguntas nos hacen reflexionar hacia la parte de interpretación, que esa es la parte que a mí me interesa mucho que usted aprenda. Interpretar el número que vaya arrojando en cada una de las metodologías. En conclusión, la interpretación la debemos entender como la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros, basada en análisis y la comparación o una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros basados en el análisis y la comparación. Obviamente la parte de interpretación va a ser el juicio personal. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a participar en ese juicio? La técnica que domine, que sea o que un momento esté dominando en su totalidad, aunado a la experiencia, ¿sí? Aunado hacia la empresa que tiene el enfoque, aunado a una serie de ingredientes que le va a permitir a usted dar el juicio respectivo o la opinión con respecto a la información o a los datos que haya arrojado después de haber analizado la información financiera. En base a este proceso, obviamente, tendrá satisfacciones al respecto. También es la emisión de un juicio, criterio u opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. ¿Sí? Dice, aparte del juicio, del criterio u opinión de la información contable de la empresa, también tenemos que llevar consigo y a cabo técnicas o métodos, porque estas técnicas y métodos nos van a permitir diagnosticar, nos va a permitir dar ese resultado tan ansiado que estamos esperando, ¿sí? Para efectos de tener una mejor comprensión y presentación de lo que está sucediendo en el entorno interno y externo dentro de la empresa. ¿Sí? Los actores externos son de vital importancia. Ahora bien, el concepto de análisis. ¿Qué es el análisis financiero? Nos dice lo siguiente: es un método para establecer las consecuencias financieras de las decisiones de los negocios, aplicando diversas técnicas que permiten seleccionar la información relevante, realizar mediciones y establecer conclusiones. En pocas palabras, dice, es mantener o llevar a cabo técnicas. ¿Cuáles? Las que usted guste, las que usted crea conveniente y las que usted domine, porque estas técnicas le va a llevar consigo el resultado tan ansiado que le va a permitir interpretar y dar el juicio respectivamente de lo que está sucediendo en la empresa. ¿Sí? Porque este tipo de técnicas ya llevadas al caso, hacia la empresa, nos va a permitir tomar decisiones. Decisiones en ajustes de políticas, decisiones en ajustes de alguna metodología, una mecánica que se esté llevando, algún proceso, y eso va a ser en beneficio de la organización. Eso va a ser en beneficio y el crecimiento que pueda tener. Ahora bien, el análisis financiero se realiza porque la administración financiera de negocios busca identificar los cursos de acción que tienen el mayor efecto positivo que el valor de la empresa para sus propietarios. Mire, esta parte se me viene un poquito a la mente un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? Supongamos que vamos a dar por hecho que se están emitiendo los estados financieros de una organización y se emiten mensualmente. Perfecto. El Departamento de Contabilidad y Finanzas cumple cabalmente su trabajo,
emite los informes la información financiera, perdón, balance y estado de resultados, y los va emitiendo paulatinamente, ¿sí? ¿Cómo sabremos si vamos bien o vamos mal? Se viene la primera pregunta de reflexión. ¿Cómo sabremos que lo que esté emitiendo la empresa nos pueda dar decisiones de crecimiento, expansión o todo lo contrario? ¿Cómo lo sabremos? Ya, tenemos la parte del segundo estatus, como estamos viendo en el pintarrón, o lo vimos en el pintarrón, la segunda parte, la información financiera. Ahora, ¿qué hacemos con ella, no? Ahora, ¿qué hacemos con ella? Bueno, pues hay que darle un uso al respecto, ¿sí? Es por ello que nos dice en el último renglón, dice, ahora bien, el análisis financiero se realiza porque la administración financiera de negocios busca identificar los cursos. Es decir, hay una necesidad por parte del administrador financiero. ¿Cuál es esa necesidad? Y lo dice aquí, buscar, identificar los cursos de acción que tienen el mayor efecto positivo en el valor de la empresa para sus propietarios. Recuerde, el objetivo de la empresa es generar riqueza, generar valor. Y si el administrador financiero no le da el tinte de generación de valor, obviamente esto no va a tener consigo algo satisfactorio para la organización. Entonces, por ende, existe una necesidad. La necesidad es identificar los cursos, es decir, hacia dónde nos vamos a mover conforme a las políticas que tenemos, los ajustes que hay que realizar, los cambios que hay que llevar a cabo. En base a esta circunstancia, ¿qué es lo que vamos a hacer respectivamente? ¿Sí? ¿Cómo vamos a darle, si se necesita un cambio total o un cambio parcial a la parte operativa de la organización y que obviamente nos impacte de manera favorable desde el punto de vista financiero? Para esto es necesario establecer cuál es el valor de la empresa en el momento de la decisión y a través de qué caminos puede aumentarse este valor, optimizando los recursos que se emplean y los medios de financiamiento que se utilizan. Lo que hace rato lo comenté, el objetivo va a ser generar valor, maximizar las utilidades, que el accionista se dé cuenta o se percate de que el dinero que fue invertido en un negocio para un bien, para aumentar o satisfacer una parte del mercado, pues lleve consigo algo favorable, algo que lo satisfaga y diga, esto valió la pena, estamos viendo que ya estamos recuperando nuestra inversión y estamos teniendo creces al respecto. Asimismo, el análisis financiero proporciona a los directivos y propietarios una medida del efecto esperado que tienen las decisiones estratégicas y de gestión en el valor de la empresa, ¿sí? Recuerde, dentro de una empresa, vamos a verlo desde este punto de vista para reafirmar este concepto, va a tener dos vertientes, desafortunadamente o afortunadamente una positiva y desafortunadamente una negativa, ¿sí? Y esto lo vamos a ver aquí en un diagrama aquí en el pintarrón para que nos quede claro el objetivo financiero, ¿sí? Vamos a traernos consigo los plumones y la empresa va a tener dos objetivos a considerar: la creación de valor, ¿sí? Y lo contrario, que se le puede dar, y no es que lo busque, pero se puede dar, la destrucción de valor, ¿sí? La empresa puede tener estos dos, o se le pueden dar estos dos panoramas: crear o destruir valor, ¿sí? Obviamente, cuando crea la empresa valor, es algo positivo para la misma. Cuando destruye, estamos hablando de un tema negativo, ¿sí? Y la empresa se puede ver mermada, ya sea para un bando o para el otro bando, ¿sí? Es por ello que nos dice en nuestro concepto, dice, para esto es necesario establecer cuál es el valor de la empresa en el momento de la decisión. ¿Por qué? Porque en base al análisis que se hizo de generación de valor en el momento, va a traer consigo el aumento respectivo o la disminución, ¿sí?
no vamos a saber qué pueda suceder. Lo vamos a saber en el momento que implementemos una metodología de análisis financiero. Y a través de caminos que pueda aumentarse este valor, optimizando los recursos que se emplean y los medios de financiamiento que se utilizan. Por otro lado, asimismo, el análisis proporciona a los directivos y propietarios una medida del efecto esperado que tienen las decisiones estratégicas y de gestión de valor. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, ¿quiénes van a estar interesados aquí? Pues obviamente los directivos, ¿sí? Los directivos van a estar súper interesados en conocer cualquiera de estos dos puntos para efectos de hacer ajustes en sus políticas o procesos, ¿no? Sea su caso, ¿no? Y estos ajustes obviamente van a ir encaminados hacia crear valor. De lo contrario, obviamente, esto se vería muy mermado y sucederá lo contrario de la creación, la destrucción. Esto obviamente no va a ser en beneficio de la organización, desafortunadamente. En resumen, el análisis financiero es un instrumento de trabajo, ¿sí? Vamos a verlo en primera instancia como un instrumento, como una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones. Ese instrumento, obviamente, hay que llevarlo consigo de una manera adecuada, ¿sí? Llevarlo a cabo de una manera adecuada y que sea útil para la propia organización, ¿sí? Por eso es que dice, el análisis financiero es un instrumento de trabajo tanto para los directores o gerentes financieros como para otra clase de usuarios de la información financiera, mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de las empresas, que han sido registrados en la contabilidad de la entidad económica. ¿Dónde van a estar? Obviamente, esta parte de operativa y funcional, aquí, ¿sí? Operación, que tenga una buena función, ¿sí? En base a las políticas y procesos que haya tenido la empresa o que lleve consigo paulatinamente para efecto de la toma de decisiones, porque aquí es donde va a conllevar a la empresa a la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones va a ser el punto neural al respecto y que le va a permitir a la organización saber consigo hacia dónde irse moviendo paulatinamente en la organización. Obviamente, a través de su uso racional se ejercen las funciones de conversación, selección, previsión, diagnóstico, evaluación y decisión, ¿sí? Obviamente cada una de estas funciones, pues obviamente son de vital importancia, se tiene que haber una retroalimentación al respecto de cada uno de los puntos, tanto que se vayan conversando, se vayan seleccionando, existe una previsión al respecto, un diagnóstico que se haya brindado, una evaluación y la decisión hacia el cambio, sea su caso. Vamos a ver ahora los requisitos del análisis. Pasos a considerar al hacer un análisis. Usted recordará, y lo voy a reiterar, para hacer la información financiera necesitamos una estructura, ¿sí? Necesitamos un orden y una disciplina. Para efectos del análisis es el mismo caso. Hay ciertos requisitos que hay que llevar a cabo para efectos de tener una viabilidad en dicho análisis. Pasos a considerar al hacer un análisis. Primero, el alcance, ¿sí? El alcance puede ser tanto parcial como total, ¿sí? Esto es como un poquito como gusto al cliente, ¿no? ¿Hasta dónde quiere profundizar? Si lo quiere ver de manera parcial o de manera total. Cuando hablamos de parcial, obviamente, estudio de alguna de las funciones de la administración. Nos estamos refiriendo a este apartado. Y cuando hablamos de un alcance total, nos referimos al estudio total de la política administrativa de la empresa, ¿sí? Más de fondo, un punch más de mayor impacto que le va a permitir la toma de decisiones. En segundo punto va a ser la obtención de datos tipo económico-administrativos.
Primer punto, la constitución de la sociedad, extractar los principales datos de la escritura constitutiva y actas de asamblea. ¿Por qué? Porque es de vital importancia conocer de fondo cuáles son las actividades que trae consigo la organización, qué es lo que lleva a cabo, a qué se dedica, cuestiones muy bases para poder determinar en la toma de decisiones. Como segundo punto, estudiar el giro actual de la empresa, así como sus planes a futuro. Posteriormente, contratos y convenios que tenga la empresa con instituciones de crédito, proveedores, comisionistas y fisco, ¿sí? O sea, de cierta forma son actores que le van a interesar mucho para efectos de los usuarios de la información financiera. Como punto 3, la información externa. Es de mucha ayuda al contar con información externa acerca del comportamiento que tiene dentro de la industria, o bien puntos de vista de otros analistas, ya que esto ayudará mucho en emitir las interpretaciones de los resultados. Como cuarto punto, los requisitos contables, es decir, la consistencia en la aplicación de las normas de información financiera, con el objetivo de que sea de mayor facilidad la lectura por parte de los usuarios de la dicha información. Segundo punto, consistencia en la presentación de los estados financieros, la parte de disciplina y orden. Tercer punto, que estos últimos puedan estar dictaminados de preferencia, ya que para el analista le mostrará una seguridad en las cifras. ¿Sí? Como quinto punto, la información financiera que solicita el analista es, pues obviamente, el balance general, el estado de resultados, dos que ya vimos en este momento, y otros dos que también son de vital importancia mencionarlos y que los veremos más adelante, que es el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. Asimismo, como apoyo a las notas de los estados financieros, que son de vital importancia para efectos de profundizar más en la integración de los saldos de cada una de las cuentas de la información financiera. También las bases de comparación, ¿no? O sea, el estarnos comparando contra el mercado u otros competidores nos va a permitir conocernos más a mayor profundidad. Dice, también es muy bueno que dentro del análisis de la empresa se pueda comparar con alguna otra que sea del mismo giro, o bien con la industria misma, ya que esto nos servirá de termómetro para saber si vamos por buen camino en la operación financiera de la empresa o hay que adoptar medidas correctivas. Este tipo de análisis se hace con el objetivo de no perder mercado y que la empresa logre cumplir con sus metas establecidas en un inicio para efectos de permanecer y crecer en el mismo. Entre más tengamos un margen de comparación, esto nos va a permitir saber en qué camino estamos direccionados, si estamos en el correcto o bien si hay que hacer ajustes al respecto para podernos encaminar hacia una viabilidad dentro de la misma organización, que la salud financiera se dé de manera acorde y obviamente que exista creación de valor para la misma empresa y para los accionistas. Muy bien, de mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias, que esté bien.